queremos darle la bienvenida, doctora Fernanda Maldonado. Estamos al aire para abordar justamente todos estos temas. Gracias, buenas noches, Eric, Sebastián, un saludo para todas las personas que nos están escuchando esta noche. Agradecerles por este espacio. Creo que el tema del acceso a la educación superior es un tema de muchísimo interés para las y los jóvenes que están, ya sea que están por graduarse, ya sea que son estudiantes que han estado buscando un cupo durante los últimos semestres, y nos parece que poder tener un diálogo abierto con todas las consultas que ustedes tengan es un espacio siempre positivo, así que muchísimas gracias a la FEWE y a ustedes por la organización de este espacio. Muchas gracias nuevamente a usted, a todas las personas que nos están observando en este momento y se acaban de unir. Nosotros abordaremos de manera ordenada todas las temáticas que nos han hecho llegar de manera previa, tanto en comentarios en nuestra red social de FEWEUSE como al correo que les dejamos habilitado y a los mensajes de chat de WhatsApp que lo han remitido de manera permanente. Es importante que a quienes les interese conocer un poco más de lo que va a ser el proceso, a quienes estén justamente con algunas inquietudes referente a lo particular de la Universidad Central, puedan ver toda la entrevista de inicio a fin, con la finalidad de que no tengamos que estar repitiendo en varias ocasiones la información ya dada y de esta manera poder abordar la mayor cantidad de temas posibles. El objetivo aquí planteado es de que optimicemos y abarquemos la mayor cantidad de dudas posibles, y si es que algo se queda, creo que podríamos tener una nueva oportunidad de darnos cita, tal vez en algún otro momento, para justamente solventar aquellas dudas. La presente entrevista, es necesario plantearlo, va a ser igualmente transmitida a nivel de las redes de los otros compañeros que pertenecen a la FEWE Nacional. Me parece que están igualmente retransmitiendo nuestros compañeros de Ambato, de Ibarra, de las diferentes filiales de la costa, de la Amazonía, por lo cual va a ser una presentación general. Recuerden que el proceso de acceso a la universidad a través de la CENESID es un proceso general, pero también habrán cosas específicas que al final se abordarán referente a la Universidad Central. Entonces, dentro de ello, nosotros hemos conversado previamente ya con Fernanda como subsecretaria de la CENESID para que nos haga una presentación general de lo que es el acceso a la educación. Así que en esta oportunidad doy paso, doctora Fernanda, para que continúe con su presentación y pueda explicarlo a todas las personas que nos ven. Gracias, Eric, nuevamente. Por favor, solamente Fernanda. Bien, yo quisiera aprovechar este tiempo para enfocarme en tres elementos. El primero, cómo es el proceso de acceso a la educación superior. Digamos, cómo se compone la nota de postulación, qué requieren, cuáles son los requisitos de los chicos y las chicas que quieren postular por un cupo. Esta sería como el primer elemento. Un segundo elemento en el que me quisiera concentrar es un tema que ha generado mucha preocupación en el marco de la pandemia, y es que habrá una separación de los exámenes. Se separa el examen de grado, que en su momento era el ser bachiller, que tenía los dos objetivos, tanto aportar con un porcentaje para la nota de grado, como aportar con un porcentaje para la postulación hacia un cupo para el acceso a la educación superior. Y quisiera comentar un tercer tema que tiene que ver con la demanda, es decir, la orientación vocacional de los chicos y las chicas, las carreras que están disponibles, las distintas modalidades que tenemos en este momento en el marco de lo que llamamos esta nueva normalidad que seguramente nos tocará vivir como sistema de educación superior. Estos son los tres temas que quisiera abordar. He recibido las preguntas que Eric, que Sebastián me han compartido alrededor de las dudas comunes que tienen las chicas y los chicos sobre el proceso, y lo que quiero justamente es tratar, en la medida de lo posible, de aprovechar el tiempo para explicarlo. En relación al primer punto, ¿cómo opera? Es decir, yo soy un chico o una chica que está en tercer año de bachillerato, estoy por graduarme, estoy terminando ya el periodo, y ya soy bachiller de años anteriores. Los bachilleres de años anteriores conocen ya el proceso porque lo han vivido, y quiero postular por un cupo. Básicamente, el proceso de acceso a la educación superior tiene las siguientes fases. Son las universidades las que definen el número de cupos que ofertan en cada carrera, en cada modalidad, en cada campus, en cada horario.
Es decir, las universidades, en el marco de su capacidad instalada, tanto de infraestructura, de cantidad de docentes, de presupuesto, definen la cantidad de cupos que ofertarán en cada uno de los semestres. Esa cantidad de cupos, en el caso de las universidades públicas, el 100% de los cupos de las universidades públicas se distribuyen a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión que maneja CENESID, ¿ya? La ley dice que las universidades particulares tienen que otorgar un 10% del total de su matrícula en becas, ¿ya? Pero las universidades particulares pueden o directamente becar a las personas que se inscriben en sus procesos, o pueden hacerlo, digamos, entregando los cupos al sistema de nivelación y admisión para que esos cupos se distribuyan entre las personas que tienen condiciones de vulnerabilidad, ¿ya? Esto es lo que llamamos la oferta de cupos, la oferta nacional. La oferta se define cada semestre al inicio de los periodos académicos y ahí se sabe, digamos, inicialmente cuántos cupos habrán disponibles para la ciudadanía. Para darles un dato, son 113,000 cupos los que estuvieron disponibles para el primer semestre del 2020, lo que equivale a un 31% de cupos más que en el semestre inmediatamente anterior. Este es un esfuerzo que las universidades, en el marco de su autonomía, de su planificación, etcétera, han logrado incrementar un número importante de cupos, permitiendo obviamente que se abran las posibilidades de acceso. Esto en relación al tema de la demanda. Ahora, ¿qué pasa con los chicos y las chicas que se están graduando? ¿Cómo funcionaba el sistema? Básicamente, la nota de grado se compone de un 30% de los 3 primeros años del nivel medio, ¿ya? De los 3 años del bachillerato, el 40%, es decir, 30% de las notas de los 3 años de colegio y el 40% de los 3 años del bachillerato, ¿no? Ahí tenemos un 70%. Pero la nota de grado se constituía adicionalmente por un 30% del examen ser bachiller. Es decir, todas las personas bachilleres de este país tenían la obligación de rendir el examen ser bachiller. Cuando rendían el examen ser bachiller, obtenían ese 30% que les permitía sumar el 100% de lo que sería la nota de grado. Pero adicionalmente, el examen ser bachiller permitía obtener un porcentaje de la nota con la cual uno postula por un cupo. Para que las personas puedan postular, en este caso bachilleres, puedan postular por un cupo dentro del sistema de educación superior, tenían que tener una nota del examen ser bachiller que representaba el 60% y un 40% que representa a todas las notas de lo que llamábamos de primero a sexto curso. Es decir, un 40%, conforme dice la ley, de los antecedentes académicos. ¿Esto por qué es así? Esto se modificó en los últimos años. Antes solamente importaba la nota del ser bachiller, pero digamos, hay mucho en juego en un examen, ¿no? Si yo tuve un problema, si me sentí mal, si tuve un problema de salud, si estoy pasando por un momento complicado y resulta que me toca dar el examen y probablemente no estoy en las mejores condiciones. Y además porque no solamente se tomaba en cuenta eso, sino también se incorporó el criterio del desempeño y el esfuerzo que los chicos y las chicas han hecho durante toda su vida en el colegio. Entonces, para el acceso a la educación superior era un 60% la nota obtenida en el examen ser bachiller y un 40% de los antecedentes académicos. Adicionalmente a esto, se tiene, digamos, las medidas de acción afirmativa. Si soy una persona con discapacidad del más del 30%, si soy mujer u hombre víctima de violencia de género, si soy migrante retornado y sobre todo la condición socioeconómica. Si somos personas que estamos dentro del quintil socioeconómico más bajo, entonces tenemos una prioridad y un puntaje adicional para que se suma, digamos, a el 60% del examen más el 40% de las notas académicas que suman ese 100%, digamos que eso me sumaba, me invento, 800 sobre 1000. De esos 800 sobre 1000, hasta 45 puntos adicionales como medidas de acción afirmativa si es que yo cumplo con algunas condiciones. Por ejemplo, si estoy en situación de pobreza, ¿ya? Si es que vengo de alguna de las provincias de menor tasa neta de matrícula en el país, que son básicamente las provincias amazónicas, si soy perteneciente a pueblos de nacionalidades, si tengo discapacidad y algunas otras condiciones de vulnerabilidad.
Así funcionaba el modelo, o así ha venido funcionando el modelo de acceso a la educación superior durante todo este proceso. ¿Qué tiene detrás de esto? Tiene detrás dos cosas. Primero, premiar el esfuerzo de los chicos y las chicas durante su vida estudiantil. Y segundo, reconocer el mérito. Es decir, el examen, un examen estandarizado, lo que te permite justamente es medir, digamos, las mejores condiciones del sistema. Y aquí hay un tema que es polémico, que es un tema que estamos plenamente conscientes que debemos debatir como sociedad, y es que efectivamente no hay suficientes cupos para la gran cantidad de demanda que tenemos en el país. Aproximadamente son 250.000 personas que rendían el examen en cada semestre y más o menos 180.000 personas solicitando un cupo dentro del sistema de educación superior en cada uno de los semestres. Y aproximadamente hemos tenido 90.000 cupos, y como les digo ahora, con este crecimiento histórico, que en realidad es el crecimiento más alto dentro de los últimos 10 años, digamos, en el incremento de cupos, que ha implicado un incremento de 31% de cupos en el sistema de educación superior. Entonces, eso significa que siempre, por más eficiente que sea el sistema, hay todavía alguna gente que no logra acceder porque no hay, digamos, la capacidad suficiente adentro del sistema. Eso hace, obviamente, que un examen de admisión, que un proceso de selección, como funciona en la gran mayoría de países, tenga que ser, obviamente, riguroso, con cuidado, pero sobre todo reconociendo las inequidades que hay en este país. No es lo mismo, lamentablemente, no es lo mismo todavía graduarse en la zona urbana que en la zona rural. Es por esto que la política pública tiene que reconocer estas diferencias. Esto en relación al tema del acceso a la educación superior. Entonces, el primer mensaje que quisiera colocar en la gente, en los chicos y las chicas que están preocupados, esperando, es que el 60% viene de la nota de un examen y el 40% será la nota de sus antecedentes académicos, que implica toda su trayectoria en la vida estudiantil en el colegio, ¿ya? Un segundo tema viene de la mano con qué va a pasar ahora en relación al tema de la pandemia. El Ministerio de Educación resolvió que por este periodo no va a aplicar el Selbachiller. Los chicos y las chicas que están terminando clases en este momento no van a rendir el examen Selbachiller. Y lo sustituyeron por un proyecto. Este proyecto, digamos, tiene unas características específicas que va a aportar con este porcentaje para obtener la nota de grado. ¿Qué significa eso? Eso significa que que se separa el examen de acceso a la educación superior del examen, en este caso, que permitía la nota de grado, ¿ya? ¿Qué significa esta separación? ¿Ya? Esta separación significa que el Ministerio de Educación, con los mecanismos que defina, va a darnos una nota de grado, es decir, va a graduar a los chicos y las chicas del sistema y nos va a dar esa nota de grado al sistema de educación superior, que equivale a ese 40%. Pero obviamente, a las universidades del país, y esto no solamente lo digo como CENESID, sino lo digo porque este es un trabajo que nosotros venimos llevando a cabo de la mano con cada una de las instituciones de educación superior, no solamente con las universidades públicas, particulares, cofinanciadas, los institutos técnicos y tecnológicos, y es que necesitamos medir, identificar, precisar cuál es la situación en la cual los chicos y las chicas entran o acceden a la educación superior. En ese sentido, entonces, lo que estamos trabajando de la mano con las universidades es en un examen, que en este caso sea voluntario, no será un examen obligatorio como era antes. Para graduarme yo tenía que rendir el bachiller y esa misma nota me permitía una nota para ese 60% del acceso a la educación superior. Ahora tendremos separados esos exámenes. Solamente quien quiera postular por un cupo dentro del sistema de educación superior tiene que rendir ese examen. Más o menos, para darles los datos de referencia, como les decía, más o menos 250.000 personas rendían el examen bachiller en cada semestre. En Costa hay más gente que en Sierra, por lo tanto teníamos más o menos 30.000 personas más en el ciclo Costa que en el ciclo Sierra. Pero era obligatorio para todo el mundo. O sea, todo el mundo para graduarse tenía que rendir el examen. Ahora, el examen de acceso a la educación superior solo lo van a rendir aquellas personas que quieran postular por un cupo, ya sea para la universidad pública o ya sea para esos cupos que ofertan las universidades cofinanciadas y particulares en el marco de la política de acción afirmativa que le llamamos política de cuotas. Ahora, ¿qué va a ser ese examen? Recuerden qué es lo que nos ha pasado.
Llevamos 3 meses en cuarentena, o sea, estuvimos, bueno, en cuarentena con los cambios de semáforos, etcétera, pero lo que quiero decir es que hemos llevado 3 meses en confinamiento. El calendario académico transcurre independientemente de lo que esté pasando con el tema de la pandemia. Frente a ello, lo que hemos hecho es mirar la estructura del examen Ser Bachiller, que básicamente lo que hace es medir qué tanto los chicos y las chicas aprendieron el currículum educativo que estuvo planteado por el Ministerio de Educación. Y lo que hemos hecho es trabajar, de hecho estamos todavía trabajando con las universidades, en discutir qué es o cuáles son los contenidos más pertinentes para el acceso a la educación superior. No nos interesa la memoria, no nos interesa una capacidad reflexiva, nos interesa una posibilidad de comprensión distinta. Ojalá podamos caminar en el transcurso del diseño de un nuevo examen totalmente nuevo, que lo que pueda medir es más que el conocimiento, las aptitudes de los chicos y las chicas. Pero en este momento, dadas las condiciones que hemos tenido, estamos trabajando para tener un examen más corto, no un examen de 120 preguntas de 3 horas y media como era antes, porque ya no vamos a evaluar, o sea, ya no va a servir para la nota de grado, sino específicamente para el tema del acceso a la educación superior. En ese examen estamos trabajando, como digo, va a ser un examen voluntario, va a ser un examen más corto y sobre todo priorizado con las universidades, que es un tema que nos importa muchísimo tanto a las cuanto a las propias universidades, porque las universidades necesitan saber con qué fortalezas y con qué debilidades llegan los chicos que entran a las distintas carreras. Entonces, ¿cómo se va a tomar este examen? Es parte de lo que estamos discutiendo. Hay que ver cómo evoluciona el tema de la pandemia, pero obviamente será un examen que tenga que ser desarrollado en línea. Tenemos que mirar si las condiciones sanitarias nos permiten un examen en presencialidad, obviamente en las sedes de las distintas universidades del país. Ahí me refiero a las públicas, a las particulares, a las cofinanciadas, a todas, digamos, funcionamos nosotros como un cuerpo único, como un sistema. Pero esto no es un tema que les puedo anunciar ahora porque vamos a depender de que nos diga el COE nacional, de que nos digan las condiciones sanitarias, pero obviamente va a haber un examen de acceso a la educación superior que va a aportar un 60% de la nota de postulación. Y obviamente les mantendremos informados del tema. Para nosotros es fundamental garantizar su seguridad. Estamos hablando de que el examen de acceso a la educación superior es el segundo proceso de movilización más grande luego de las elecciones. Estamos hablando de 250.000 personas aproximadamente en el país en cada semestre. Como digo, ahora será un poco más corto. Entonces, obviamente, tenemos que garantizar su seguridad, garantizar las mejores condiciones para que ustedes puedan rendir un examen más corto y más acotado, ¿no? Entonces, en eso les mantendremos totalmente informados. Este es el segundo aspecto. Y un tercer aspecto que me parece que es importante y yo quiero aprovechar este espacio porque me parece que un diálogo claro, información totalmente transparente es muy, muy, muy necesaria, sobre todo en estos momentos en donde hay muchísima incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar. Y el tema es el siguiente. En el país tenemos más de 220 carreras que están vigentes, ¿no? Carreras tanto en modalidad presencial, semipresencial y una modalidad importante que se ha presentado o que las universidades han desarrollado en los últimos 4 semestres, que es la modalidad en línea. Las condiciones de la pandemia han hecho, obviamente, que las universidades tengan que desarrollar plataformas para garantizar la continuidad de los estudios de los chicos y las chicas a través de plataformas en línea. No solamente es un tema de la plataforma, no solamente es que yo tenga la computadora y me pueda conectar, que también es una dificultad para la gente que no accede a Internet o que no tiene el dispositivo necesario, y para eso se está trabajando en condiciones que nos permitan ir cerrando la brecha y sobre todo generar condiciones para aquellas personas que no tienen este acceso. Pero en lo que me quiero concentrar es que tenemos más de 220 carreras en el país. No obstante, la demanda sigue concentrada en 15 carreras. Es decir, el 67% de las personas quieren estudiar medicina, derecho, administración de empresas, enfermería, psicología, economía. Es decir, son 15 carreras que concentran la gran parte de la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a poner el caso de la central. Digamos, el Eric, Sebastián lo conocen bien. La central más o menos en cada semestre nos oferta 220 cupos en medicina, en cada uno de los semestres.
pero tenemos aproximadamente 3.000 o 4.000 personas queriendo un cupo en medicina en la central. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que los puntajes de las personas que postulan por un cupo en esta universidad suben muchísimo. Entonces, prácticamente para entrar en un cupo en la para obtener un cupo en la Universidad Central, estamos hablando de 990, 995, etcétera. Es decir, son los puntajes más altos los que acceden a un cupo. Y es porque efectivamente tenemos la demanda muy, muy, muy concentrada. Y si uno mira los niveles de deserción, resulta que en estas carreras de mayor demanda también son las carreras que tienen mayor nivel de deserción. A veces tomamos esta decisión por razones de prestigio, porque tradicionalmente mi familia estudió eso, o porque pienso que voy a tener mayores posibilidades de inserción laboral, más recursos económicos si efectivamente estudio una carrera así. Pero a veces nos damos poco tiempo de investigar qué son las carreras, cuál es el currículum de cada una de ellas, cuál es el perfil de salida de cada una de ellas. Y creo que ese sí es un ejercicio que lleva muchísima responsabilidad de cada uno de nosotros. Actualmente, para postular a un cupo, uno puede elegir 5 opciones de carrera, ¿ya? Y vemos cosas, digamos, bien distintas, ¿no? Una persona elige una opción y en la primera opción pone medicina en la Universidad Central. En la segunda pone artes en la Universidad de Guayaquil. En la tercera pone derecho en la Universidad de Milagro. Digamos, como 5 campos de conocimiento totalmente distintos. Entonces, sí vemos que hay como una necesidad importante de trabajar, y lo digo como sistema, no es solamente un tema de obligación de las y los estudiantes, sino también, y principalmente en este caso del Estado, trabajar juntos y juntas para que puedan los chicos y las chicas investigar de mejor manera la oferta académica, que está más cerca de los intereses que tenemos cada uno de nosotros y de nuestro proyecto de vida, y sobre eso, digamos, pensar en cómo hacer una postulación que me permita llegar a la universidad de mejor manera. Porque vivimos el peor de los mundos. Tenemos pocos cupos, pocos, digamos, relativamente, aunque hemos ido creciendo en los últimos años. Tenemos pocos cupos, pero hay muchísima gente que quiere pocas carreras y hay cupos que incluso se desperdician, ¿ya? Entonces, y no es un tema de que nosotros elegimos como CENESID que estudie. Finalmente, cada una de las personas eligen sus 5 opciones de carrera y obtienen un cupo dependiendo de su puntaje. Entonces, creo que ahí hay un desafío bien importante en mirar cuál es mi interés, mi deseo, mi vocación, y obviamente plantear una elección en esa perspectiva. Yo quisiera colocar como estos 3 temas como grandes ideas y por supuesto totalmente abierta a las preguntas y al diálogo. Buenas noches, Fernanda. A mí uno de los temas que más me han consultado los chicos es el tema de las fechas. Según resumiendo toda tu intervención, entendemos que aún la prueba está en construcción, y para un estimado en fechas de cuándo se tendrá ya no sé, la fecha para dar la prueba, ¿cómo será ese tema de las fechas? Sí, las fechas es un tema central, todo el mundo está pendiente del tema, y aquí quisiera comentarles con toda transparencia, digamos, lo que estamos viviendo. Las universidades tienen la obligación de tener 2 periodos académicos ordinarios conforme el reglamento del régimen académico, lo que llamamos el ciclo costa y el ciclo cierre, ¿no? Son 2 periodos académicos que duran 16 semanas cada uno de ellos, ¿ya? Por los temas de la pandemia, las universidades tuvieron que parar el proceso, o sea, se pararon 2 cosas. Primero, tuvieron que parar su proceso de clases hasta desarrollar plataformas, hasta identificar quién tiene internet y quién no, hasta capacitar a las y los docentes en plataformas informáticas que permitan la conectividad y que funcione, digamos, el sistema en línea. Y eso retrasó muchísimo el calendario académico, ¿sí? Aproximadamente un mes. Hay universidades que incluso todavía tienen condiciones complejas. Por ejemplo, la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas, universidades de Manabí, en donde por su propia condición territorial, en donde están ubicadas, es más difícil pensar en conectividad de los estudiantes. Por ejemplo, en Manabí hay zonas, por ejemplo, en donde efectivamente no hay señal, y en donde es muy difícil pensar en activar todavía las clases en línea. Eso ha hecho que las universidades son heterogéneas, son distintas. Algunas pudieron empezar clases relativamente rápido y otras no, ¿ya? ¿Eso qué hace?
Eso hace que el Sistema Nacional de Educación Superior reconozca esas diferencias y planifique sus tiempos, teniendo en cuenta que tenemos más o menos 2 meses, entre mes y medio y 2 meses, dependiendo de la universidad, de retraso en la reactivación de clases, en el cierre de los periodos, etc. Pero además, quisiera recordar a los chicos y las chicas que seguramente también me están oyendo y han vivido esto con detalles. La pandemia, la cuarentena nos cogió justo en el momento en el que terminamos la primera postulación. Es decir, los chicos y las chicas habían elegido sus 5 opciones de carrera, pero no podíamos liberar, digamos, quién tuvo un cupo o quién no, porque no podíamos arriesgarnos a que haya gente que no tenga internet en su casa y se arriesgue a salir a buscar internet y eso obviamente le genera condiciones de contagio. Lo que tuvimos que hacer ahí es primero hacer una encuesta para saber quién tenía internet y quién no tenía internet y desarrollar una plataforma que nos permita comunicarnos con los chicos y las chicas por mensaje. Es decir, que el proceso de postulación se cierre por mensaje para garantizar que no tengan que salir de sus casas, ¿ya? ¿Por qué les cuento todo esto? Muchos de ustedes deben haber vivido esto, pero básicamente era precautelar la salud para que no salgan, no se expongan, etc. ¿Qué significó eso? Significó que recién hace una semana terminamos el proceso de asignación de cupos de este semestre, ¿ya? Es decir, de los 113,000 cupos, el 98% de cupos ya fue asignado, ¿ya? Y los chicos y las chicas tienen que empezar los periodos correspondientes o iniciar ya clases en las distintas universidades. ¿Eso qué significa? El calendario académico nos decía que tenían que empezar clase entre abril y mayo, y estamos en finales de julio. ¿Qué es lo que vamos a hacer en relación a los tiempos? Lo que vamos a hacer es abrir el periodo de inscripción al examen en el mes de julio. ¿Qué es lo que nos permite eso? Primero, obviamente, que los chicos y las chicas que estaban en tercero de bachillerato ya tengan sus títulos. Por lo tanto, ya tenemos la gran cantidad de las personas que demandan un cupo. Y segundo, nos permite levantar la base de la necesidad e identificar cuántas personas van a rendir el examen ahora que es voluntario, identificar en dónde están para poder planificar con las universidades medidas de bioseguridad, distancia, los laboratorios que tienen que estar preparados para la toma del examen. Como ahora va a ser un examen más corto, no tan largo, no sé si utilizar la palabra difícil, pero digamos sí, un examen más acotado a lo que necesita la U, entendemos que ahora será un proceso más ágil. Pero entonces, en el mes de julio anunciaremos en los próximos días cuándo abriremos la etapa de inscripción para garantizar, digamos, poder hacer una planificación apropiada para la toma del examen ser bachiller en el siguiente proceso. Sí, Fernanda, justamente esto creo que es necesario recalcar. Nosotros hemos estado dando un seguimiento a lo que ha sido el proceso de asignación de cupos y pues sí, se ha retrasado prácticamente 3 meses de lo que hemos calculado. En lo que nosotros hemos visto, acabó, me parece que recién la semana pasada el proceso. Entonces, evidentemente, esto también ha ido acorde a las fechas de inicio de clases de las universidades. La misma Universidad Central suspendió el inicio de clases en varias ocasiones hasta darlas inicio el 8 de junio, cuando se tenía planificado iniciar en abril. Entonces, este tipo de cosas, no nos olvidemos que seguimos en pandemia, que seguimos todavía con una crisis sanitaria y que dentro de ello, pues, para eso se están haciendo estas presentaciones en vivo y solventar las dudas. Dentro de ello, nos escribía una de nuestras compañeras que es representante del Consejo Universitario, Dayana Vega, nos decía si es que se seguirán con los mismos temas de evaluación como era lenguaje, matemáticas y abstracto, o si es que tal vez se está preparando de otra forma y dónde se publicará justamente esta especie de temarios para que los chicos que van a postular puedan seguirse preparando. Sí, gracias. Preguntas muy importantes. El primer tema es que el examen sobre el cual estamos trabajando con las universidades lo estamos haciendo respetando efectivamente los 4 campos temáticos, es decir, matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales. ¿Por qué? ¿Por qué estamos utilizando estos 4 campos? Porque son los 4 campos de los cuales se compone el currículum educativo de la educación media.
Es decir, recuerden que, como les contaba y como ustedes saben, el examen se separó digamos, el anuncio de la separación de los exámenes desde hace 2 meses, 3 meses máximo. Frente a eso, lo que inmediatamente nos pusimos a hacer es mirar qué condiciones teníamos en el marco de la cuarentena de diseñar un examen de acceso a la educación superior, pero no solamente es un tema de la cuarentena, es un tema de la discusión de la pertinencia. O sea, no podemos pensar que tenemos un sistema divorciado entre el sistema de educación media, que en este caso son los chicos y las chicas que salen del colegio, que son las mismas personas que van a acceder o van a postular por un cupo en la educación superior. Por lo tanto, a la universidad lo que le interesa saber es cómo viene el chico y la chica, qué aprendió dentro del colegio. Y obviamente esos 4 campos son los 4 campos que se compondrán, digamos, el examen de acceso a la educación superior. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos trabajando con las universidades para validar las preguntas, para que las preguntas estén bien diseñadas, estén correctamente escritas. Eso requiere obviamente un proceso técnico de pilotaje y demás. Por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, todo el campo de matemáticas lo estamos trabajando con la Universidad Politécnica Nacional. Y los otros campos los estamos validando con las distintas universidades del país. Entonces, sí, son los 4 campos sobre los cuales vamos a trabajar, pero obviamente ya no en tantas preguntas, sino probablemente estamos hablando de que el examen que tenía 120 preguntas tendrá 80 y serán preguntas mucho más acotadas a la realidad de la universidad. Esto me parece que es muy importante. Sí tenemos como desafío, dentro del sistema de educación superior, sí tenemos el desafío de construir un examen que no sea únicamente de conocimientos, sino que sea también de aptitudes, reconociendo que aún hay una enorme brecha de calidad dentro del sistema educativo. No es lo mismo estudiar en la sierra que en la costa, por ejemplo, o no es lo mismo estudiar en la zona urbana que en la zona rural. Y eso obviamente genera unas inequidades estructurales sobre las cuales tenemos que trabajar. Seguramente el examen que trabajemos ya para el ciclo costa del siguiente semestre será un examen que desarrolle mucho más de esta parte de aptitudes. No obstante, en este momento lo que queremos es tener un examen que sea pertinente, más acotado, más simple y más fácil de comprender en términos generales para el ciudadano. Bueno, de lo que se puede revisar en los comentarios y todos quienes están interactuando con esta presentación, se puede identificar, hay 2 grupos, hay compañeros que están acabando el colegio, están acabando en este caso régimen Sierra, y también compañeros que tal vez han rendido examen y no les ha alcanzado el puntaje para justamente acceder a un cupo a la universidad. Entonces, dentro de ello, creo que es importante igualmente un poco aclarar ciertos de los términos, porque hay chicos que desconocen totalmente de cómo generar su inscripción, su ingreso, a través de qué plataformas y demás. Y todo esto, pues también un poco a veces es necesario aclarar referente a los procesos internos que tienen ciertas universidades aplicando justamente este puntaje, que pueden hacerlo como me parece es en la ESPE, en la UNAY, en la ESPOL. Entonces, eso también nos preguntan, sería importante que podamos abordar. Gracias, Eric. Efectivamente, ahí hay como 2 partes, ¿no? Una primera parte es el proceso de inscripción. Esto es muy importante. ¿Quiénes postulan por un cupo? Pueden postular por un cupo los chicos y chicas que están terminando el bachillerato actual. Le llamamos, a esta población le llamamos población escolar, y la población no escolar son chicos y chicas bachilleres de años anteriores que han estado participando por distintas ocasiones para obtener un cupo. ¿Qué pasa? Como les decía, como la mayor cantidad de las personas deciden optar por 15 carreras, ¿ya? Entonces, intentan dar el examen varias veces para obtener un mejor puntaje que les permita acceder a esa carrera, ¿ya? Esta población, que llamamos población no escolar, que ya se graduó en años anteriores, pero representa aproximadamente el 45% de la gente que postula. ¿Qué significa esto? Es decir, 6 de cada 10 son chicos y chicas que se graduaron del colegio en este periodo, ¿ya? Y 4 de cada 10 son chicos y chicas que son bachilleres de años anteriores. Entonces, pueden postular de manera amplia, ya sean bachilleres de años anteriores, como ya sea personas escolares, digamos, durante este periodo.
Esa como una primera parte. ¿Qué necesitan para el proceso de inscripción? El proceso de inscripción, básicamente, nosotros recibimos como CENESID una base de datos que viene del Ministerio de Educación, en donde nos señalan las personas que son bachilleres, tanto de este periodo como que tengan un título de periodos anteriores. Las personas tienen que crear una cuenta dentro de la plataforma www.serbachiller.es. Dentro de esta plataforma crean una cuenta, tienen que crear una cuenta con su propia clave, con sus datos, etcétera, y tienen que llenar una encuesta. Es un registro, ¿no? Nombre, apellido, todos los datos, y tienen que llenar una encuesta que es la encuesta de factores asociados. Estas son un conjunto de preguntas que nos permiten aproximarnos a la realidad de cada uno de los chicos y las chicas, y nos permite identificar de esta manera cuáles son las personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Las personas que llenan esta encuesta, nosotros utilizamos esa información y cruzamos, por decir, confirmamos con las bases de datos a nivel nacional para conocer cuál es la situación socioeconómica de las personas, y esto nos permite identificar, como digo, de mejor manera quienes están en situación de vulnerabilidad y tienen posibilidades de acceder a medidas de acción afirmativa que les permite, obviamente, mejores condiciones para obtener un cupo. Entonces, ¿qué tienen que hacer, chicos y chicas? Paso 1. Crear una cuenta en la plataforma www.serbachiller.es. Tienen que llenar la encuesta de factores asociados. Es una encuesta grande. Estamos en este momento tratando de ajustarle. Tenía 70 preguntas. Estamos tratando de hacer un poco más pequeña, de forma tal que sea más útil o digamos, más concreta. Tienen que llenar esta encuesta, tienen que subir esa encuesta dentro del sistema, y con eso terminan el proceso de inscripción. Ese proceso de inscripción les permite recabar datos de ustedes, en dónde están, en qué provincia, en dónde viven, incluso para programar cómo tenemos que planificar la toma del examen, en dónde, en qué universidad pueden ustedes rendir el examen, dónde podrían acercarse, etc. Una vez creada la cuenta, registrado, digamos, todos sus datos, incluso su ubicación geográfica, lo que hacemos nosotros es identificar los sitios más cercanos a donde ustedes viven, y ustedes pueden elegir dentro de los sitios identificados en su territorio, en su domicilio, lo más cercano a su provincia, a su cantón, etcétera, en donde rinden el examen, ¿ya? Esta información la vamos a tener con absoluta precisión a partir luego del proceso de inscripción que se vivirá dentro del proceso. Una vez que ustedes se inscriben para rendir el examen, tienen que acercarse, como les digo, esto les informaremos porque tenemos que planificar apropiadamente dependiendo de qué nos digan las autoridades nacionales con la pandemia, si es un tema presencial o será un tema en línea. Sobre eso, digamos, ya obtienen el porcentaje de la nota que les permitirá postular por un cupo dentro del sistema de educación superior. La postulación se hace absolutamente en línea. Funciona así desde hace más de 3 años. Todo el sistema funciona en línea. El proceso de postulación, asignación, admisión es un proceso en línea que además está sujeto, digamos, a un conjunto de auditorías, porque a nosotros nos interesa muchísimo que sea transparente, siendo un tema de tanta sensibilidad. Ahora, ¿qué pasa con la segunda pregunta, Eric? Hay universidades que tienen lo que llamamos los procesos complementarios de admisión. Básicamente son la SPOL, la ESPE, la UNACH, tenía la Universidad de Cuenca, pero en este periodo ha decidido no implementarlo. Y hay un proceso, ahora explico la diferencia, hay un proceso específico que tienen las universidades, que es un proceso de admisión para las carreras de artes, ¿ya? Por ejemplo, la Universidad Central, la Universidad de las Artes propiamente dicho, tienen que, en el caso de las universidades de artes, de las universidades cuyas facultades tienen el tema de artes, tienen obligatoriamente por ley que tomar un examen de suficiencia. Ese examen de suficiencia es un examen de suficiencia que básicamente lo que mide es las aptitudes de los chicos y las chicas para seguir la carrera, en este caso en artes. Ese proceso tiene que darse de manera previa al examen ser bachiller. Entonces, a los chicos y las chicas que me están escuchando, si a ustedes les interesa optar por un cupo en alguna de las carreras de artes, en cualquiera de las universidades tienen la obligación por ley de tomar aplicar un proceso de admisión que es un proceso que identifica la suficiencia, en este caso las aptitudes.
¿Qué son estos procesos complementarios de la SPOL, de la UNACH, de la ESPE? Básicamente, el reglamento permite que algunas universidades que han cumplido ciertos requisitos, como un incremento sostenido de cupos, como indicadores académicos, digamos, que sobresalgan del resto, lo que les permite el sistema es aplicar un proceso de admisión que aporta un porcentaje de la nota, ¿ya? Cuando ustedes escuchan, y en esto quiero ser muy enfática, porque en cada proceso de admisión tenemos esta gente que dice que vende cupos, que yo te puedo cambiar la nota, que yo te puedo permitir un porcentaje más alto. El proceso de construcción de la nota de acceso a educación superior es un proceso complejo que deviene de un conjunto de instituciones. Interviene el Ministerio de Educación, que me manda la nota de los antecedentes académicos. Interviene el INEVAL, que me manda la nota, en este caso, del examen, de lo que era el examen de bachiller. Eso se cruza con bases nacionales del Ministerio de Salud, del SRI, del Registro Social, etc. Y además, si es que ustedes quieren participar por un cupo en la SPOL, en la UNACH, en la ESPE, tienen que rendir un examen que toman estas universidades y que corresponden al 30% de ese 60%. Vamos, pongamos que son 1.000 puntos. Dentro de esos 1.000 puntos, 600 corresponden al examen ser bachiller. Si la universidad está autorizada para tomar el examen, ustedes tienen que estar muy pendientes del proceso de la SPOL, de la ESPE, la UNAE también tiene, de la SPOL, de la ESPE, de la UNAE, de la UNACH, para rendir el examen antes del examen ser bachiller, ¿ya? ¿Por qué hacen esto estas universidades? Primero, son corresponsables del proceso de admisión, que es un tema que a nosotros nos interesa, obviamente, por el tema de autonomía de las universidades, de desarrollar sus propias capacidades. Pero además, eso les permite a las universidades saber en qué condiciones entran los chicos y las chicas. Si tienen que reforzar en temas de matemáticas, pensando en la SPOL, en temas de matemáticas, en física. Incluso la SPOL, por ejemplo, dependiendo de los resultados de este examen, les ubica en distintos procesos de nivelación. O son 4 meses de nivelación, o es un intensivo de un mes, y digamos, eso hace que el proceso de acompañamiento académico de estos estudiantes, de estas estudiantes, sea mucho más cercano. Entonces, estas son las universidades que tienen procesos complementarios. Tienen que estar muy atentos a la información que las universidades presenten, pero básicamente son estas 4 que en este momento tienen autorización. Y en ese sentido de estar atentos justamente con la información, vemos en varios de los mensajes que los chicos nos dicen, queremos fechas más exactas, saber si es que ya está abierto las inscripciones y demás. Pues bueno, ya se ha reiterado esto. Sin embargo, como les comentamos al inicio de la presentación, el objetivo de que hagamos estas transmisiones en vivo, donde podamos tener interacciones, es de que no sea la primera, sino de que podamos justamente ir viendo cómo evoluciona, no olvidándonos, y perdón que sea tan reiterativo, de que estamos en medio de una crisis sanitaria, en medio de una pandemia donde todavía tenemos en varios de los cantones una semaforización amarilla y que probablemente se regrese a rojo. Entonces, este tipo de cosas también de una u otra forma condicionan a la modalidad o al formato en el que se tomen las futuras pruebas o exámenes, que ya se está planteando como tal una modalidad virtual. Entonces, dentro de ello, nosotros como federación, igualmente aclarando, hemos hecho este requerimiento a la CENESID, que ha sido atendido de manera favorable y que pues ahora podemos tener presente a la subsecretaria de admisión. Importante ese tema. Algo creo que Sebastián querías indicar. Sí, Fernanda, otra consulta. Los que ya cuentan con una nota de procesos anteriores, ¿ellos tienen que volver a rendir la prueba o cómo será esos casos? Básicamente funciona de la siguiente manera. Si tú tienes una nota previa y quieres participar en el sistema, o sea, en este proceso, si esa nota es dentro de los últimos 2 años, ¿ya? Dentro de los últimos 2 años, es decir, de los últimos 4 procesos, porque recuerden que cada año tiene 2 procesos. Entonces, esa nota le llamamos, es una nota viva, ¿ya? Es decir, no tiene que hacer ningún trámite. Si no ha obtenido un cupo en un periodo previo y tengo la nota del examen ser bachiller que rendí hace 6 meses, puedo participar con esa nota
en el proceso. No necesito volver a rendir el examen ser bachiller si quiero participar con esa nota. Si no quiero participar con esa nota, entonces tengo que volver a rendir el examen. Pero el sistema, nuestro sistema, está diseñado para que si te va mal en el examen, digamos que ahora tú has rendido el examen 3 veces, ¿ya? En los últimos 2 periodos y vuelves a rendir el examen ahora. Si en esta toma sacas menos nota, el sistema lo que hace es identificar la nota que has tenido más alta dentro de los últimos 4 procesos y esa es la nota que te calcula para postular por un cupo, ¿no? Entonces, para justamente precautelar que tengas mejores condiciones de participación en el proceso. Ahora, ¿qué pasa si es que yo participé con una nota? O sea, ya di el examen, participé, postulé y obtuve un cupo, ¿ya? Si yo obtuve un cupo, la normativa y no usé ese cupo, no usé porque no se abrió la carrera porque no hubo suficientes estudiantes, no usé porque tuve un proceso de caso fortuito fuerza mayor, no usé por un conjunto de razones que están establecidas en la normativa, yo tengo que pedirle a la CNSIC. ¿Por qué? No es solamente un tema burocrático. Al Estado le interesa saber que estás, a su vez, interesado en obtener un cupo, habiendo tanta gente que quiere un cupo. Si ya te dimos un cupo, ¿qué pasó? Explícame por qué no obtuviste el cupo. Entonces, eso está establecido en la normativa y este es un proceso que se llama habilitación de cuenta. Entonces, yo tengo que habilitar, en este caso, mi cuenta para decir, quiero participar aunque obtuve un cupo y tengo que justificar por qué no utilicé el cupo y nosotros les preguntamos a las universidades para, digamos, recabar la información y confirmar la información que nos están dando. Este es un proceso que empieza con la habilitación de cuentas, sigue con inscripción, pero en donde los chicos y las chicas tienen que estar muy pendientes del proceso. Nosotros desde CENESID estamos interactuando todo el tiempo a través de redes sociales, digamos con tutoriales, con información que les permita a los chicos y las chicas estar muy informados de cómo funciona el proceso. De hecho, incluso todos los spots y todos los espacios que estamos diseñando siempre los validamos con chicos y chicas del colegio de forma tal que sea entendible. Para nosotros es muy importante el cronograma. Eso sí quiero decirles a los chicos y a las chicas, nos enfrentamos a nuestra vida profesional y la seriedad con que enfrentamos este proceso requiere que cumplamos los tiempos, que cumplamos los plazos, que cumplamos los requisitos, porque es parte también de nuestra carta de presentación de lo que será nuestra vida académica. Entonces, entiendo que todavía hay preocupaciones alrededor de los tiempos. Les pido que estén muy atentos porque el proceso de inscripción se dará durante el mes de julio. De hecho, estará habilitado una semana para que las personas puedan acceder al proceso de inscripción sin ningún tipo de problema. Y, digamos, estamos totalmente atentos. Tenemos un call center, tenemos todas las redes sociales habilitadas para las dudas, consultas y preocupaciones que tenga la ciudadanía. Finalmente, nuestro objetivo es que el proceso salga bien y ahora, digamos, con mucho más reto, que es enfrentarnos a lo que implica la pandemia para la construcción de esta nueva normalidad. Fernanda, un poco recalcando en el tema de la habilitación de los cupos, ¿desde cuándo podrán hacer? Ya que, por mencionar un caso de una compañera de Ambato, comenta que a ella le asignaron un cupo que ella no solicitó y aparte le dieron en una universidad que se encuentra muy lejano a su lugar de residencia. Entonces no quiere caer en penalidades. ¿Desde cuándo o cómo puede habilitar de nuevo su cupo, su puntaje para postular? O sea, con mucho gusto, Sebastián, por interno me puedes dar el número de cédula de la persona. Pero sí quiero ser tajante en esto. Eso no existe. El sistema no te asigna un cupo que tú no hayas elegido, ¿ya? Okay. Tú eliges 5 opciones de carrera, ¿ya? Tú eliges con tu propia voluntad. No solamente eliges la universidad, eliges el campus, eliges la modalidad, eliges el horario. Es decir, tú, digamos, el sistema está diseñado para que te pregunte y te repregunte. Por decirte, yo quiero estudiar arquitectura en la Universidad de Milagro, ¿ya? En el campus de X, ubicado en las calles tal, en el horario vespertino, de tal hora a tal hora. Entonces tú pones dar y te dicen, ¿está seguro? Vuelva a revisar, por favor, los datos de su postulación y asegúrese de que usted quiere postular por ese cupo. Entonces, lo que pasa, y nos pasa muchísimo, es que efectivamente las personas eligen las 5 opciones de carrera, pero obviamente la quinta, la cuarta, ya no es su interés
primero, digamos, su deseo inicial. Entonces ahí vienen los problemas de no es que yo no quería ese cupo. Y claro, por eso es muy importante que seamos súper responsables con la elección que tomamos. Porque si nosotros elegimos una carrera y el sistema por puntaje me asigna ese cupo y yo no lo acepto, le estoy haciendo un daño a la persona que viene detrás. Porque seguramente la persona que postuló y yo obtuve un cupo, me invento, con 850, la persona de 849 se quedó sin cupo y tal vez se fue a estudiar su segunda, su tercera, su cuarta, su quinta opción de carrera. Por lo tanto, esto es un ejercicio de muchísima responsabilidad. Es nuestra vida profesional la que está adelante. Entonces, no existe eso de la CENESID me mandó a estudiar en una universidad que yo no quería, en un cupo que yo no elegí. Eso no existe, ¿ya? Con mucho gusto, por supuesto, reviso el caso concreto, pero creo que este es un tema. Nosotros tenemos, los sistemas informáticos hay trazabilidad. Yo le puedo decir cuándo entraste al sistema, qué elegiste y digamos, eso se puede comprobar. Entonces, creo que este es un ejercicio, como digo, de mucha responsabilidad. Se abre, la postulación generalmente dura una semana y se abre el tiempo suficiente para que lo pienses muchísimo. Digamos, tienes la oferta académica abierta para que lo discutas con las personas, con tus personas cercanas si tienes si quieres consultar, pero digamos, sí es un ejercicio de mucha responsabilidad. Un poco para reiterar en el tema de la habilitación de cupo para quienes por caso fortuito o por los motivos que pueda ser, no pueden acceder, o sea, ya obtuvieron el cupo, pero no lo van a tomar. ¿Cuándo se les habilita este puntaje para volver a postular o cómo es el proceso? Básicamente funciona, como digo, empieza el proceso de admisión, arranca con la habilitación de cuenta. Eso seguramente será dentro de los primeros días de julio. Estamos, como les digo, confirmando con las universidades los calendarios académicos de cuándo arrancaron clase ya para sobre eso definir nuestras fechas. Entonces quiero pedirles a los chicos y las chicas que están en esta condición, solo tienen que hacer habilitación de cuenta aquellas personas que ya tienen cuenta, que ya obtuvieron un cupo, que no lo usaron por alguna razón que está justificada. Solo estas personas tienen que hacer habilitación de cuenta, no todo el mundo. Si no has participado nunca en el proceso, no tienes que hacer habilitación de cuenta, tienes que hacer la inscripción, ¿sí? Esto es muy importante porque la gente se confunde, dice yo quiero hacer habilitación, etc. No, habilitación solamente quien ya participó, obtuvo un cupo y no lo usó, ¿ya? El resto de las personas tienen que hacer inscripción. Ya, muchas gracias. Finalmente, la otra que surge es si es que los que se gradúan exonerados del proyecto tendrán algo, se tomará como este mérito académico del colegio para darles algún incentivo en cuanto al puntaje final de la nota. Sí, digamos, hay como dos cosas, ¿no? La primera, como les decía, la nota de postulación se compone del 60% del examen ser bachiller y del 40% de los antecedentes académicos. Con eso tengo el 100%. Ahora, si en el examen, ¿ya? Estoy dentro de las notas más altas de cada provincia, soy parte del grupo de alto rendimiento, ¿ya? El grupo de alto rendimiento, que es el llamado Grupo GAR, me permite tener una prioridad para el acceso de cupo. Es decir, las notas más altas del país postulan por una carrera y tienen prioridad para obtener un cupo en su primera opción de carrera, ¿ya? ¿Por qué es de cada provincia? Porque generalmente las notas de Sucumbíos no son las mismas que en Pichincha. Y antes lo que había es que la mayoría de gente de Pichincha era parte del Grupo GAR. Entonces, lo que hemos hecho es para garantizar más democracia, medirnos, digamos, al menos dentro de nuestra propia provincia para pensar cuál es el porcentaje, en este caso, de los puntajes más altos dentro del acceso. Pero además, como medida de acción afirmativa, tenemos un reconocimiento al mérito territorial. ¿Qué significa esto? Las personas mejores graduadas de sus colegios públicos tienen también prioridad. ¿Qué significa esto? Hagámosle cuenta, perdónenme que sea tan gráfica, hagámosle cuenta que yo tengo una bolsa de cupos, ¿no? Yo tengo los 113,000 cupos de este periodo. De esos 113,000 cupos, primero asigno los cupos a los GAR, a los grupos de alto rendimiento, que son las notas más altas del examen. Una vez que he asignado todos esos cupos, asigno al mérito territorial.
es decir, a los mejores graduados de los colegios públicos. Eso son la segunda prioridad. Y luego asigno el resto de los cupos a la población general. ¿Qué hacemos con esto? Primero, reconocemos el esfuerzo de los chicos y las chicas que son los mejores estudiantes de sus distintos colegios. Segundo, garantizamos obviamente el acceso de manera prioritaria de estas personas a las universidades. Y tercero, también reconocemos cierta diversidad territorial, teniendo en cuenta, como digo, que no son las mismas condiciones en todas las provincias, ¿no? Entonces tenemos las medidas de acción afirmativa que reconocen estos méritos y también las políticas que son puntaje adicional a la nota, si es que, como digo, soy persona con discapacidad, si además soy del quintil 1, si además vengo de provincia amazónica, entonces se van sumando puntos adicionales y eso me permite obviamente más posibilidades de obtener un poco. Finalmente, para concluir con todas las inquietudes, los que van a postular por segunda carrera en universidad pública, ¿cómo será el proceso para ellos? Las personas pueden postular de manera libre, digamos, obviamente siguiendo los mismos requisitos, tiene que rendirles el bachiller, tener una nota de postulación, etcétera, digamos, los mismos requisitos, pero la segunda carrera ya no es gratuita. Es decir, pueden obtener un cupo, pero la segunda carrera no es gratuita. Esto es importante resaltar porque la Constitución nos habla de la gratuidad por una sola ocasión. Entonces, si es que quieren estudiar una segunda carrera, lo pueden hacer si obtienen el puntaje y participan en las mismas condiciones, pero obviamente la universidad tiene que definir el costo. Perfecto, gracias. Bueno, dentro de esta transmisión, igualmente contamos con la presencia de varios docentes de diferentes universidades y pues es importante también dar espacio a preguntas que ellos justamente generan, a lo cual, si es que nos están observando, este momento estamos tratando de ubicarlas y justamente mencionarlas. Queremos indicar igualmente que la transmisión ha estado oscilando entre 1.800 a 2.000 personas que están viendo en vivo e interactuando de manera permanente. Entonces, probablemente se pueda pasar un mensaje por alto en el cual no lo veamos, pero no es porque no queramos responderlo. Por esa misma razón, les volvemos a indicar que esta es una primera presentación en vivo que se está realizando como iniciativa de la FEUE de la Universidad Central y que buscaremos que, de ser posible, tengamos estos encuentros en fines de semana de manera permanente, justamente para ir viendo inclusive los avances e ir solventando dudas que se puedan hacer de manera general. Ahora, algo que los chicos nos consultan bastante es que actualmente ya hay un proceso que ha culminado. Dentro de ese proceso hay personas que tal vez por errores o inconvenientes informáticos tal vez no han podido aceptar el cupo en la última postulación o que como tal se equivocaron al momento de aceptar o no, y ellos dicen, no, yo no quiero esa opción de cupo, pero al momento de manipular el sistema informático lo aceptaron. ¿Existe tal vez algún mecanismo para justamente rever esta decisión y ahora, conociendo igualmente la posibilidad de esa nota, volver a postularla en el nuevo proceso, que puedan hacer algo estos chicos para que no vayan innecesariamente a una carrera que tal vez no es la que ellos tienen en mente cursar? O sea, tú Eric, señalas un tema muy sensible, digamos, que creo que deberíamos discutir como sociedad. O sea, cuando entramos a la vida profesional, yo, por ejemplo, soy abogada, ¿no? Entonces, si uno llega tarde a una audiencia, ¿ya? Sencillamente el juez, o sea, se acabó. No es que, verá, lo que pasa es que me equivoqué, lo que pasa es que, verá, justo a mí me pasó no sé qué, es que, verá, en el sistema yo quería poner no sé qué. Ustedes no tienen idea la cantidad de cosas, verá, lo que pasa es que mi clave yo le di a mi mamá y mi mamá me ha dado aceptando una carrera que yo no tenía. O verá, lo que pasa es que mi novio tenía la clave y ha aceptado. No, esto no puede ser así. O sea, estamos preparándonos para lo cual, para nuestra vida profesional, para la carrera que vamos a estudiar, para nuestro proyecto de vida. Y hay unos requisitos que tienen que cumplirse.
y que tienen que cumplirse no solamente por respeto a uno mismo, sino por respeto a la cantidad de personas que buscan por un cupo y que están muy pendientes. Muchísima gente que me está oyendo estará anotando todo lo que estoy diciendo porque obviamente quiere entrar a la educación superior y prepararse para a lo que va a dedicarse en la vida. Entonces, como digo, nosotros podemos revisar caso por caso, número de cédula por número de cédula, pero si usted elige, tiene varias opciones, no es que usted da clic y ya se fue, no, el sistema le vuelve a preguntar si usted está seguro o no está seguro y le obliga a leer además unas condiciones antes de que usted ponga a aceptar. Y esto me parece que es muy importante que tengamos absoluta claridad de que funciona así, porque, digamos, si no, hay mucha gente que se ve, en este caso, perjudicada, digamos, porque hay gente que no se fija bien, que no se toma el tiempo, no le da seriedad a este proceso. Entonces, sí hay formas en las cuales justificar si es caso fortuito o fuerza mayor, pero generalmente, como digo, estas confusiones requerirían muchos pasos como para que efectivamente se justifique. Ahora, justo en este momento le reviso el mensaje. Marco Logroño nos dice, ¿por qué no pensar en otra forma de admisión? Con el mismo ejemplo de medicina en la UCE, que los 3.000 inscritos sigan tal vez un curso de nivelación de 16 semanas en línea o semipresencial de sábados y domingos, y al final, si se admiten a los 220 puntajes más altos, se pueda cambiar tal vez alguna forma de ingreso, porque sí ha habido bastante queja de que tal vez los que buscan optar por medicina en la central deben sacar un examen perfecto. Pongo un ejemplo de 1.000 puntos. Entonces, no sé si es que se ha planteado esto a nivel de CENESID o de la instancia pertinente de cambiar la forma de admisión para este tipo de carreras que, como nos comentó, son de las más solicitadas. El tema de admisión es un tema que nos lleva a la discusión de lo que entendemos como libre ingreso, ¿ya? En esto quiero ser absolutamente clara, ¿no? La capacidad de las universidades obviamente se define por la cantidad de presupuesto que las universidades puedan tener, pero también se define por la forma de organización de las universidades, ¿no? Entonces, son las universidades de manera autónoma. CENESID no define la cantidad de cupos que cada universidad oferta en cada una de las carreras, ni siquiera define las carreras que oferta. Cada universidad establece su oferta de carreras que tienen que ser aprobadas por el Consejo de Educación Superior y ellas son las que nos dicen cuál es la cantidad de cupos que pueden ofertar en cada periodo. A pesar de que el presupuesto de las universidades ha crecido de manera sistemática los últimos 10 años, a excepción de este periodo en donde efectivamente todos y todas sabemos que ha habido los problemas presupuestarios que ya conocemos. Pero durante los últimos 10 años, a pesar de haber crecido de haber crecido el presupuesto, ha caído la matrícula, ¿ya? Eso significa que estoy contando un hecho, no es una opinión, estoy contando simplemente un hecho. Ha crecido el presupuesto, ha caído la matrícula. A excepción de estos últimos 3 años en donde las universidades han hecho un esfuerzo importante por ofertar mayor cantidad de cupos. Y ahí sí quiero decir que las universidades que más cupos han ofertado durante los últimos periodos son las universidades que llamamos universidades regionales. La Universidad Técnica del Norte, la Universidad Técnica de Manabí, la Universidad de Milagro, las universidades que llamamos regionales son las universidades, la Universidad de Cotopaxi, etcétera, son las universidades que han crecido en cantidad de alumnos y por lo tanto nos ayudan a cerrar la brecha. Entonces, por más que queramos, ya hay problemas estructurales de financiamiento dentro del sistema y esto es un tema que nos lleva a discutir la ley, que nos lleva a discutir varias cosas, incluso para pensar cómo fondeamos a la universidad. Pero en este momento, por más esfuerzos que hagan las universidades, incluso para pensar en otro modelo de admisión, pensemos en el curso de nivelación, ya, eso requiere docentes. O sea, para dar el curso, ya sea en línea o ya sea, digamos, ahora en línea, porque además la pandemia nos ha enseñado que es una modalidad totalmente posible, pero el curso de nivelación requeriría más docentes que en este momento no tienen el sistema, ¿ya? Entonces, eso requeriría, como digo, volver a discutir el sistema de financiamiento, que creo que es una discusión que el sistema tiene que dar. Pero en este momento, pensar en un curso de nivelación para todos los chicos y las chicas que quieran entrar, la propia Universidad Central no tendría recursos para sostener.
¿no? Entonces, en este momento es un sistema que nos permite, a través de la admisión, etcétera, ir creciendo de manera paulatina. Yo creo que lo que ha pasado ahora con la pandemia, que nos ha enseñado que esta reunión está siendo posible con un diálogo totalmente abierto a través de Zoom, también nos permite pensar en que la educación en línea es una educación que es posible y en la que tenemos que trabajar como Estado ecuatoriano para que sea de calidad, para que tenga más rigor, etcétera. Y en eso los costos de la universidad en línea son mucho más bajos, obviamente, que la presencialidad. Es cierto que no todas las carreras pueden ser en línea, o sea, se necesita laboratorio, pero sí podemos pensar en una modalidad dual que permita hacer algunos ahorros adentro del sistema y garantizar crecer en todos. El espacio físico dentro de las universidades justamente es uno de los lugares donde se podría generar uno de los mayores contagios, y justamente por ello es de que nos han indicado que se están adoptando todo este tipo de modalidades virtuales. Nos recomiendan y nos dicen que justamente en los comentarios que sería pertinente tratar de prever esta situación, puesto que varios de los padres de familia que también están conectados a esta transmisión en vivo, se sienten un tanto preocupados de que posiblemente frente a la incertidumbre de que se pueda tomar un examen físico, ellos no les quieran arriesgar a sus hijos a exponerse a una aglomeración masiva. Entonces, dentro de ello, proponen como tal que tal vez se vean las gestiones, plataformas, etcétera, que también tengan la capacidad suficiente para poder abastecer y aguantar tal vez una conexión masiva de quienes van a rendir estas pruebas. Entonces, dentro de ellos sí nos hacen esa recomendación que consideramos es muy válida, por cuanto estamos hablando de la vida y si es que nosotros no tomamos todas las medidas de bioseguridad necesarias, pues evidentemente va a haber esas preocupaciones graves. Aparte de ello, también algo que se consulta bastante y evidentemente cuando ya escuchamos que el ser bachiller se eliminó, pues, y también varias declaraciones que dieron a través del Ministerio de Educación, que es muy aparte de la CENESID, ha generado una grave confusión, un grave caos en el cual nuestros compañeros futuros postulantes dicen, bueno, se eliminó el CENESID, cuando eso sería bueno aclararlo exactamente y tal vez volver a reiterarlo, que tal vez las decisiones que se toman del Ministerio de Educación son unas, las decisiones del Ministerio de Educación son unas, justamente en este caso de este examen final llamado Ser Bachiller, y el acceso, las postulaciones son otras a través de CENESID. Varias cosas alrededor de lo que tú estás planteando. La primera es que es muy importante los temas de seguridad para nosotros son fundamentales, Eric, a los padres, madres de familia, a los chicos y chicas que nos están escuchando. Cualquier decisión que tome CENESID en el camino será una decisión que ponga como prioridad la vida de la gente. En esto quiero ser muy, muy, muy enfática. Ustedes saben que además el ministro de CENESID está presidiendo el COE de Pichincha en este momento, digamos. Por lo tanto, digamos, estamos con la información relativamente actualizada sobre qué es lo que está pasando a nivel nacional en relación al tema de la pandemia. Por lo tanto, todas las decisiones que se tomen al respecto serán decisiones que estén articuladas a lo que define el COE nacional y los análisis de qué está pasando con la pandemia. Más o menos, en términos de tiempos, nosotros estamos pensando que el proceso de inscripción será en el mes de julio y el examen será a partir de la segunda semana de agosto. Hay que ver qué es lo que pasa con el transcurso, digamos, el desarrollo de la pandemia durante este periodo para poder ir tomando decisiones. Estos datos de la inscripción en este momento nos van a dejar claridad de cuánta gente en cada provincia va a rendir el examen y poder planificar. Quiero contarles, digamos, esta es una primicia, digamos, el ministro ya lo ha comentado en medios, por eso lo hago. Estamos trabajando con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es una universidad pública, es la universidad más grande de estudios a distancia en España, que obviamente trabaja en la modalidad en línea y a distancia desde hace muchísimos años con mucha experiencia.
Este hermanamiento con esta universidad nos permite obviamente poder trabajar en una plataforma pública, en una plataforma de la universidad que nos permita justamente una conexión en línea. ¿Qué viene de la mano con esto? Viene de la mano con esto un conjunto de riesgos también sobre las famosas filtraciones del examen. Ustedes saben, CENESID no era el responsable del examen. El examen era el INEVAD. Pero recuerden ustedes que hubo toda una discusión sobre las filtraciones que se dieron el semestre pasado. Estamos trabajando justamente para que la plataforma sea una plataforma segura, probada, una plataforma, como digo, la UNED tiene más de 200.000 estudiantes dentro de su estructura y obviamente es una plataforma que vienen utilizando desde hace muchos años. Estamos trabajando ya en las pruebas para el uso de esta plataforma, de forma tal que podamos tener plan A, plan B, dependiendo de lo que pase en la pandemia. Perdónenme no ser absolutamente clara, pero las condiciones sanitarias nos obligan a trabajar con muchísima cautela, ¿ya? Y esa cautela nos obliga a ir tomando decisiones en el camino. Plan A, podemos trabajar con una toma física en los laboratorios de las universidades, precautelando las medidas de seguridad, pensando que esto sería en el mes de agosto, en la segunda mitad del mes de agosto. En el caso de que esto no fuera así, estamos trabajando en el plan B, que obviamente significa, como digo, una toma totalmente en línea en horas planificadas, ¿no? Y además directamente por CENESID. Bueno, al respecto de todos los comentarios y preguntas que nos hacen llegar, hay chicos que ya se han dado de baja, que han tenido un cupo en una universidad pública y se han dado de baja. Esto quiere decir que luego han postulado y han obtenido un cupo en una nueva carrera, a la cual les ha llegado un mensajito que indica usted pierde la gratuidad, evidentemente porque se considera como una segunda carrera. Importante indicar esto a los chicos, ese tema de la gratuidad, ¿se hace cargo CENESID o son las universidades? ¿Y qué medidas tal vez se han planeado tomar frente a este tema de que la crisis sanitaria también ha generado una grave crisis económica? Hay varias cosas en relación al tema. Primero, recordar que las universidades se financian, las universidades públicas y las cofinanciadas se financian del presupuesto general del Estado. La ley, la Constitución, establece que se financian de un porcentaje fijo del IVA y de un porcentaje fijo del impuesto a la renta. Eso significa que si efectivamente cae la recaudación tanto de IVA y de renta, cae el presupuesto de las universidades. Eso no ha pasado en los últimos años y obviamente en este momento nos estamos encontrando con el tema de la pandemia, con esta caída de recaudación de impuestos a nivel nacional. Son entonces las universidades de su propio presupuesto, estamos hablando de más de 1.200 millones de dólares que se asignan a las universidades, que viene obviamente de esta recaudación. Son las universidades que en el marco de su estructura de financiamiento establecen su estructura de costos y por lo tanto los cupos. Cuando uno habla de la gratuidad uno piensa que es gratis. No, eso le cuesta 1.200 millones de dólares al Estado, ¿ya? Y si una persona obtiene un cupo que dependiendo de la universidad le puede costar entre 8.000 o 12.000 dólares al año al Estado ecuatoriano, a todos nosotros y nosotras de nuestros impuestos. Si esa persona obtiene un cupo, como digo, imagínense lo que es que tengamos aproximadamente 400.000 personas pidiendo un cupo cada año y que tengamos 170.000 cupos. Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a tener gente afuera de la universidad. Si hay personas que entran al sistema y no usan el cupo o no pasan, hacen segunda matrícula, etcétera, ya tuvieron constitucionalmente su oportunidad de gratuidad. Entonces, lo que buscamos es que los chicos y las chicas que no han tenido la oportunidad, obviamente garanticen la gratuidad. Pero obviamente, si hay personas que tuvieron segunda matrícula o tuvieron condiciones específicas y quieren volver a participar en una universidad pública, por supuesto, está totalmente abierto. Pero ya no es gratuito. Si la universidad tiene la obligación legal de cobrar, ¿ya? Pero este financiamiento no es un financiamiento de CENESID, de hecho, CENESID no asigna la plata a las universidades. Esto viene de un porcentaje de la ley establecido básicamente para el financiamiento de las universidades y escuelas politécnicas e institutos, ¿no? Bueno, la información y la normativa aplicable al tema de acceso a universidades públicas es bastante amplia y dentro de ello, en la experiencia que nosotros como federación hemos
hemos palpado, es que se necesita tener una información un poco más permanente, o sea, que se suba, no sé si es que a través de pastillas informativas en las cuales podamos tener a manera de resumen justamente a dónde acudir, en qué link ingresar, tal vez qué otra normativa leer para ampliar y conocer exactamente a qué se debe X o Y decisión. Y dentro de ello, conectado a lo último que conversamos, es el tema de los chicos que están en una universidad y quieren cambiarse a otra. Entonces, dentro de ello existen algunos lineamientos generales que existen, me parece que en el reglamento de régimen académico, y es importante mencionarlo porque nos preguntan bastante. Pongo el ejemplo. Yo estoy estudiando administración en la Universidad Técnica de Ambato, pero quiero pasarme a estudiar en la Universidad Central del Ecuador porque allí viven mis padres y tengo que regresar donde ellos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería los requisitos generales y el procedimiento que deben abordar para cambios de universidades? Gracias. Dos preguntas importantes. Empezando por el tema del cambio de las universidades. Depende. Las universidades pueden otorgar cupos, ya sea a nivelación, en nivelación de carrera, o pueden hacerlo directamente a primer nivel. Les pongo ejemplos. La ESPE, por ejemplo, oferta de los dos, me invento, digamos que oferta 1000 cupos en cada semestre. Oferta 400 para primer nivel, 600 para nivelación. Las notas más bajas van a nivelación, las notas más altas van a primer nivel. Hay universidades, en cambio, que ofertan únicamente para primer nivel. Por ejemplo, la Universidad de Cuenca solo oferta para primer nivel, no oferta cupos de nivelación. U otras universidades ofertan solo cupos para nivelación. Esa es una decisión autónoma de las universidades que depende del modelo académico de cada universidad. ¿Ya? Es un tema en que se necesita, no tiene nada que ver. Las universidades autónomas definen el tema. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un cupo de nivelación? Si yo tengo un cupo de nivelación, digamos que estudio, no sé, en la ESPE, obtengo para arquitectura, ¿ya? Si yo estoy en nivelación y me quiero pasar a, no sé, pues ingeniería química en la Universidad Agraria, ¿ya? Si estoy en nivelación, es un trámite que tiene que hacerse antes en sí, ¿ya? Porque son estudiantes de nivelación, ¿ya? Pero no es simplemente, no es un trámite que, porque a mí se me ocurre y yo me cambio. Hay que cumplir digamos, una cosa que es fundamental, y es que yo, para la carrera en la cual me quiero pasar, tengo que haber tenido el puntaje de corte que me hubiera permitido estar en esa carrera. Porque si no, ¿qué pasa? Perdónenme que utilice coloquialmente, nos va a pasar en el sistema. Yo quiero estudiar en la central, y en la central medicina corta con 950. Entonces, pero en enfermería corta con 900. Entro en enfermería y a los 2 meses me quiero pasar a medicina. No funciona así. Tengo que yo tener el puntaje, o sea, tengo que haber podido obtener un cupo en medicina para que se me autorice el cambio, ¿ya? Eso en el caso de nivelación. En el caso de primer nivel, el trámite es directamente en las universidades. ¿Por qué? Porque, como bien dice Eric, el reglamento de régimen académico establece 2 tipos de requisitos para el cambio de carrera. Primero, haber aprobado un 60% de las materias de primer nivel. Y segundo, tener el puntaje de corte correspondiente. De forma tal que si yo me quiero pasar a una carrera antes de poder hacer el trámite, tengo que ver cuál fue el puntaje de corte. Y si yo hubiera obtenido un cupo por mis propios méritos, entonces la universidad tiene la obligación de verificar estos requisitos para garantizarte el traslado. Sí, en lo referente al comentario que ha sido más reiterado de los temarios que lo estamos leyendo, nosotros vale indicarles toda esta iniciativa y esta presentación en vivo que se está haciendo desde las redes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, ha sido con 2 finalidades. La primera, tener ese acercamiento, en este caso que ha sido bien acudido y respondido por Fernanda, subsecretaria de admisión de la CENESID, y en un segundo espacio, pues empatar, y nosotros tenemos una propuesta que ya la hemos remitido a la CENESID para que se pueda generar igualmente presentaciones más enfocadas a lo que podrán ser los temarios. Ojo que con esto no quiero decir darles preguntas ni nada por el estilo, porque ya fue muy clara Fernanda. Ese tema debe ser validado con las reservas absolutas para la generación de los exámenes.
Sin embargo, siempre ha sido generado temarios o componentes y subcomponentes que pueden llegar a ser evaluados, que les permiten a ustedes prepararse para rendir las pruebas y no ir a ciegas a decir qué me irán a tomar. Si serán matemáticas aplicadas, matemáticas básicas, etcétera. Si será ciencias naturales, será química, será física, etcétera. Entonces, dentro de ello, nosotros también ya podemos adelantarles que estamos generando justamente, tratando de concretar esa propuesta para que a través de estos espacios, como el que estamos en este momento en un live de Facebook, podamos tener en buena hora tal vez presentaciones diarias, que igual como todo esto queda grabado, en las cuales ustedes puedan acceder tal vez 1 hora y media, 2 horas, y puedan ir viendo igualmente con personas especialistas de la CENESID, también especialistas que trabajan de la mano de la federación y puedan guiarles de una u otra forma en los contenidos generales que ustedes le llaman temarios. Entonces, dentro de ellos se está preparando, se está abordando este proyecto, a lo cual nosotros les pedimos que estén atentos de las publicaciones de nuestras redes sociales. Como ustedes han podido ver, toda la información y el espacio que se genera aquí no es para perder el tiempo, lo hacemos para que ustedes tengan información de primera mano. En su defecto que no se pueda tener a una autoridad de la instancia pertinente, nosotros tratamos de subirles la publicación, el documento oficial donde ustedes puedan tener como sustento, tanto en las publicaciones que les subimos de la Universidad Central y ahora en esto que estamos iniciando, incurriendo y que ha sido bien respondido por parte de la CENESID para poder brindar una ayuda, un apoyo extra a los compañeros que en un futuro serán también compañeros nuestros dentro de una universidad, llámese Universidad Central, llámese Universidad de Ambato, la Técnica del Norte, etcétera, todas las universidades públicas y politécnicas. Entonces, dentro de ello, nosotros nuevamente comprometerle a Fernanda de que podamos tener tal vez la próxima semana ir viendo cuáles son los avances, ir viendo igualmente ya esta habilitación para las inscripciones que nos menciona, y estamos próximos al mes de julio a estas inscripciones para los compañeros que están acabando el colegio o para los que deben habilitarse nuevamente, que no han obtenido un cupo, y también ir evaluando, ir viendo cómo se va dando la situación de la emergencia sanitaria para ver para cuándo ya podríamos tener fechas un poco más exactas de lo que será este examen de acceso y completar este otro porcentaje para completar la nota, a la cual será decisoria de la obtención de un cupo. Algo que no queremos dejar pasar por alto es el tema de que una vez finalizado este proceso en el cual ya han sido asignados los cupos, por lo general CENESID emite los puntajes de corte de cada una de las carreras del listado de universidades existentes. Entonces, en ello, sí hacerle ese requerimiento que tal vez nos lo puedan hacer llegar, igualmente como ha sido todos los periodos académicos, para poder publicarlo, subirlo y que de esa manera también los chicos puedan revisar, porque dependiendo de ese puntaje también ellos podrán darse cuenta si es que pueden postular a un cambio de carrera, de facultad, de universidad, según el requerimiento que ellos puedan tener. Entonces, eso como puntualizaciones generales. No sé si es que tal vez, Sebas, tienes alguna otra cuestión o Fernanda al respecto. Sí, más bien, Eric, totalmente, primero agradecerles, digamos, esta posibilidad de hablar ampliamente sobre el tema. Es súper útil porque baja un poco la preocupación que tiene la ciudadanía, y es nuestra obligación darle información de manera clara y transparente y explicar la situación en la que estamos en este momento. Así que cuenten conmigo, con nuestro equipo, digamos, para estar presentes en todo este proceso, en las veces que sea necesario. Obviamente, para nosotros, como digo, es un espacio que nos permite difundir la información. Así que, Eric, cuenten con nosotros en los distintos espacios en donde podemos comunicarnos con los chicos, las chicas, padres, madres y en general con la comunidad universitaria. Sí, agradecerle a Fernanda por su tiempo, puesto que hemos hablado sobre incertidumbres que no eran solo de estudiantes o posibles estudiantes de la central, sino de un grupo que está en sexto curso, pronto a salir, y que
incluso ya ha caído en desesperación, y no solo ellos, sino sus padres, y ha sido un tema bastante conflictivo en esta época. Agradecer por su tiempo, por su valiosa información, y esperamos, igual le comprometemos a que en estos espacios podamos ir solventando el resto de dudas, y también, por ejemplo, conociendo si es que ya se definen las fechas y un sinnúmero de las dudas que ahorita nos quedaron pendientes, porque como nos comentó, están en proceso todavía de construcción.